¿Cuál es el correo de Instagram de? Hola a todos, buenas tardes. Vamos a ver si ahora sí estas cosas pasan. Entonces hay que estar tranquilos un poco. Nada más voy a esperar a ver si ahora sí. Ves que ya me dice esperando Judy, pero no sé por qué no sale la llamada. Creo que Ahí ya. está. Sí, sí. Ok. Bueno, ya comenté un poco más o menos tu trayectoria. No es algo así como tan grande, pero sí me gustaría como que empezaras vos a contarme cómo iniciaste en el tiro con arco. Ok, bueno, primero yo estuve como en muchos deportes, ¿verdad? Como desde niña, niña. Desde, literalmente nací y me metieron en una piscina. Entonces creo que aprendí primero a nadar que a caminar. Hice natación por muchos años y después me salí y como a los 6 años, tal vez 7, me metí a gimnasia, ahí en el polideportivo. Pero no duré ni un año, pero y me salí porque de verdad era demasiado mala, o sea, de verdad. Em, Todos los niños y niñas como de mi grupo ya estaban aprendiendo a hacer un montón de cosas y estaban subiendo a otros niveles y yo ni siquiera podía hacer un rollito ni nada. Ajá. Entonces me salí y después duré muchos años sin hacer absolutamente nada. Ujú. Y después mi mamá me dijo como, di no, o sea, hay que meterla como en algo, ¿verdad? En algo del deporte. Entonces, di lo que más Ujú. me gustaba en el momento era natación. Entonces me volví a meter en natación como por menos de un año, cuando tenía como 10 años. Pero después me salí porque, digo, bueno, como por muchas razones y además porque no me gusta para nada el bloqueador, de verdad no me gusta. Y había que ponerse como muchas veces, más que todo por el agua. Sí, por supuesto. Entonces, ajá. Y después en el colegio se abrió un grupo de fútbol femenino. Entonces, con las amigas que me había metido a natación, nos metimos a fútbol. Y yo duré bastante, como 3 años tal vez, pero nosotros éramos como las más pequeñas. Había gente que ya estaba como en un décimo o décimo, y como eran como los más años más, como más difíciles del colegio, entonces ellos empezaron a salir. Entonces al final el grupo se tuvo que cerrar porque nadie iba a entrenar. Ujú. Y desde ahí, eso fue en el 2016, y ahí fue cuando pasó todo lo de Río, y ya aquí como sentada en la casa y lo estábamos viendo, y entonces después nos dimos cuenta como que tiro con arco era un deporte, y después yo le dije a mi mamá como, mami, yo quiero participar en eso, ¿verdad? Yo quiero hacer eso. Y Ujú. entonces empezamos a investigar, bueno, mi mamá empezó a llamar a lugares, y después nos dimos cuenta de que se practicaba en Costa Rica y que había clubes en Costa Rica Ujú. y específicamente en Alajuela, que es donde vivo. Entonces, de ahí empezamos a investigar más y así terminé metiéndome en el deporte de tiro con arco. Ok. Bueno, eso es algo muy común. Yo creo que casi la mayoría de personas no saben que aquí en Costa Rica existe el tiro con arco o que Sí. piensan que se practica tal vez en zonas muy alejadas. Ujú. ¿Vos empezaste con el equipo de Azteca o empezaste con algún otro equipo? No, empecé con Arqueros de Occidente primero. Y el año pasado, como a mediados de diciembre, enero de este año, me pasé a Stica, que es donde estoy ahorita en este momento. Ok. ¿Cuál fue tu primera competencia? ¿Como competencia oficial o como amistoso, por decirlo así? Lo que usted considere como competencia, que ya usted está rodeada con más personas, que estás ahí. Bueno, la primera competencia era como en el club, entonces solo habían personas del club. Y bueno, terminé de última, ¿verdad? Fue como literalmente la primera que eliminaron. Pero después de eso empecé como a mejorar, digamos, mis puntajes y a enfocarme como más en el deporte en sí, ¿verdad? Como algo más Ujú. profesional, por decirlo así. Entonces, desde ahí empezamos a practicar más como, digamos, como meternos más en lo que eran los torneos ya a nivel nacional. En ese Ujú. entonces se había creado como Liga de Ascenso, se llamaba así, bueno, todavía se llama así. Ujú. Y ahí la primera vez que competí en Liga de Ascenso fue en el Estadio Nacional, hace como 3 años, tal vez 2 años. Y desde ahí, bueno, quedé en muy buen lugar, creo que había quedado segunda o de primera. Y después de ahí, al año siguiente, ya empecé a competir en los torneos normales, Ujú. ya ¿En distancias qué más categoría largas. compites? Bueno, por mi edad puedo competir en recurvo femenino cadete. Antes como de todo esto, lo del corona y la cuarentena y todo eso,
ya iba a empezar a competir lo que es en el recurvo femenino juvenil. Sí. Eh, ¿Cómo fue que llegaste a la selección nacional? ¿Y cómo fue digamos, ya sabías que te iban a llamar o cómo fue ese primer llamado? Era como un objetivo mío. Ujú, Bueno, sí, ya como, eso fue como puro principio de año donde me puse el objetivo de que para el final de ese año pudiera estar seleccionado. Entonces empecé a subir mis puntajes y a subirlos y a subirlos y a enfocarme en solo eso, al menos hacer el corte. Pero fue un objetivo como a largo plazo. No me imaginé que en el primer torneo, que había sido creo que en marzo, creo que por ahí, que hice el corte y entonces desde ahí empecé como a, o sea, digamos, ya había hecho el corte, pero nunca me habían, o sea, no me habían llamado como oficialmente. Fue como ujú. hasta el tercer torneo, así como hasta el tercer o segundo torneo que me llamaron para formar parte de la selección. Ok. ¿Cuál fue la primera competencia internacional que hiciste? Fue el año pasado en El Salvador, el centroamericano. Ese Ujú. fue mi primer torneo. En ese centroamericano hiciste un récord centroamericano, ¿verdad? Por supuesto. Fue un Sí, récord de 596 puntos. Es algo sorprendente. sí. ¿Cómo se sintió ese momento? ¿Ya sabías que estabas a punto de romperlo o cuando lo rompiste no tenías ni idea o cómo fue? No, fue totalmente una sorpresa. Fue la mayor sorpresa probablemente de ese torneo. Fue todo como súper, literalmente una sorpresa. Yo estaba con el entrenador y con un amigo, estábamos hablando y como comentando sobre cuánto habíamos hecho y que cómo iban a ser las llaves y todo eso. Y Ujú. en eso empezaron con el micrófono a decir de que se habían roto muchos centros americanos, varios. Y yo como, wow, ¿quiénes habrán sido? Y iban por categorías. Mi categoría era como casi que la última, creo que era la penúltima. Y cuando dijeron mi categoría, yo me les quedé viendo como ellos dos y los tres nos estábamos viendo y mi amigo me preguntó como, usted quedó primera en su categoría, ¿verdad? Yo dije como, sí, pero yo jamás pude haber roto el récord, seguro fue otra persona. Y cuando dijeron mi nombre me quedé como en super shock, me quedé como, oh por Dios, y nunca me lo iba a imaginar, de verdad. Sí, porque digamos, bueno, yo que conozco un poco, es una brutalidad de puntos las que hiciste, o sea, 596 puntos de 720. De hecho, yo cuando lo estaba leyendo, yo dije, no puedo creerlo, son muchos, muchos puntos. Ok, Sí, aparte de ese récord centroamericano, ¿tienes alguno nacional? sí, tengo, ya desde como hace bastante ya he estado rompiendo récords, unos como objetivos, otros fueron totalmente sorpresa, empezando como los primeros fueron totalmente una sorpresa. Pero aproximadamente tengo como 8 o 9, creo, sí, ¿Te acuerdas más o menos como de qué son? como las categorías, por decirlo así. Ajá. Am, bueno, es que digamos, como el tiro con arco, como hay como, como dos cosas, por decirlo así. Está el Sí. outdoor y el indoor. El outdoor Ujú, es afuera y el indoor, bueno, como en una cancha y el indoor es en un gimnasio normalmente. En ujú. outdoor, am, creo, sí, sí, todos los récords que he roto fueron a 60 metros, entonces sería como un 1 por 60 o 2 por 60 o ambos. Y en indoor, Ujú. que es a 18, solo 18, he roto igual 1 por 18 y 2 por 18, igual en Sí. diferentes puntajes. ¿Cómo llegas a conseguir una beca en el ICODER? Creo que más que todo fue gracias al centroamericano, a ese gane y al récord. También fue otra sorpresa el hecho que había ganado la beca. A nosotros, digamos, como un grupo de personas nos llegó como una notificación de que el LICODER iba a estar dando becas. Entonces, de que si queríamos, podíamos optar, ¿verdad? Podíamos llenar los papeles y todo. Y pues bueno, nosotros, digamos, mi mamá, yo pensando como, di, si lo logramos, di, genial, ¿verdad? Y pues si no, di, al menos se intentó. Y Ajá. entonces duramos demasiado, yo duré demasiado llenando los papeles, haciendo, corriendo de todo y preguntándole a la gente que cómo se hacía, que qué tenía que poner acá, que aquí había que imprimir, que no, que qué se firmaba y toda la cosa. Y ya después un día en entrenamiento, por cierto, fue un viernes, creo, un viernes o martes en la noche, que les llegó como la notificación a la federación de que yo había ganado y después me la reenviaron y fue todo como una súper sorpresa, súper feliz también. Ujú. ¿Tienes alguien que te inspire? Sí.
Am, ¿Como internacionalmente o nacionalmente? Sí, sí, puede ser como personal, digamos, alguien en tu familia o alguien, digamos, del equipo o incluso internacionalmente que, digamos, vos quisieras decir, yo me quiero parecer a. Pues sí, tengo de ambos. Digamos así como cercanos, obviamente mi familia, mi mamá, mis abuelos, mis amigos, que son como las personas que más me han apoyado, tanto del deporte como en el colegio y así. Ujú, Y también, sí, como cada persona que me apoya es como una inspiración, ¿verdad? Porque uno no quiere como decepcionarlos ni nada así. E internacionalmente tengo como varios, pero creo que como, digamos, hay como inspiraciones que yo quiero decir, como tú dijiste, que yo me quiero parecer a ellos, y hay ujú, otros que es como impresionante cómo ellos han surgido en el deporte y cómo, qué tan rápido han crecido. Por ujú. ejemplo, está Kang Chae-young, que es una coreana, que para mí ella es la primera, el número uno del mundo, y para mí es como perfecta. Ajá. Y ella es como la persona que yo pudiera decir quiero ser como ella. Y pues bueno, hay otros como Marcos de Almeida y gente de Estados Unidos, también como Sara López, aunque Sara López no tira el mismo arco que yo, pero igual es Ujú. una súper, súper arquera. Está bien. Voy a empezar con las preguntas un poco más específicas de lo que es el tiro con arco. Hay unas que, Ajá, bueno, yo las escogí y yo dije como estas son un poco fáciles para mí, pero tal vez hay personas, obviamente, que nos están viendo que no conocen mucho de tiro con arco. Entonces, sí. la primera sería, ¿cómo está dividida una competencia de tiro con arco? ¿Cuáles son las Um, categorías? ok, ¿Cómo son los arcos o demás? primero lo que dije antes, el lugar, ¿verdad? Porque existen dos. El outdoor, que sería afuera en un campo abierto, y el indoor, que es un gimnasio. En ambos lugares, por decirlo así, existe, digamos, como dos categorías y en esas dos categorías se dividen entre más categorías, por decirlo así. Entonces está el arco Ujú, recurvo y el arco compuesto. Yo tiro el arco recurvo. Y como las categorías empiezan de cadete, bueno, también se dividen hombres y mujeres, ¿verdad? Porque no se compite mixto, a no ser que sean como en equipos. Pero igual se dividen como ahí mismos entre las categorías. Está la cadete, juvenil, senior y otro que no me acuerdo el nombre, y el máster, creo. ok. E igual para el compuesto y para hombres y mujeres. Entonces eso varía más que todo. ¿Cuáles son las distancias que hay? En indoor solo 18, pero hay diferentes dianas también, es una cosa que olvidé mencionar. En torneos como más pequeños, pero sí, como en Liga de Ascenso, hay diferentes dianas. Sí, en indoor no, pero en outdoor sí hay diferentes dianas, entonces está como la de 80, la de 120, que son normalmente las que se trabajan. En indoor, por ejemplo, Juegos Nacionales el año pasado fue con diana de 80 y de 40. Ujú, Este año se quería como que fuera de 40, porque la de 40 es la oficial para indoor. Y en outdoor está la de 120. ujú. Ajá. Ok, para que las personas se vayan más o menos ubicando, porque hay términos que no son tan, Sí, tan tan conocidos. comunes. Ajá. La diana es como los circulitos que ponen de colores amarillos, azules y rojos. Ujú. Em, Vamos a ver. ¿Cuáles son los equipos de seguridad que se necesita para empezar tiro con arco? Ok. Está la pechera, ¿verdad? Que normalmente se usa en los arcos recurvos, en los compuestos, hay gente que los usa, hay gente que no, eso también varía del arco. Y también de su preferencia, ¿verdad? Si usted lo quiere usar o si no lo quiere usar. Pero para el principiante, lo que se recomienda es como una pechera, aquí para el brazo. Ujú. am, y como el tab, bueno, eso es más como utensilios que se usan ya para como tirar en sí. Pero sí, creo que esos son, no son Ok. muchos. ¿Ahorita estás entrenando? Sí, sí, no se puede parar. ¿Cómo es un entrenamiento en cuarentena? Uf. Al principio tengo que admitir que fue demasiado duro, demasiado, demasiado duro. Al principio de la cuarentena. Ujú. No me daba ganas de tirar, de verdad, era como una vagancia. Era demasiado duro, sentía demasiada aburrición. Normalmente entrenaba 3 horas. Y aquí en la casa también quería seguir como con los mismos días y con la misma hora y como todo si nada hubiera cambiado. Y Tres horas, igual estaba perdón que te haciendo, interrumpa. Son tres sí, horas todos los días.
No, en mi caso no. Yo practico 5 días de 7 días a la semana, Oh, en ok, 2 días de descanso. está bien. Am, bueno, sí. Entonces, digamos, eran como, estaba tirando 3 horas, pero sentía que eran como 20 horas, era demasiado, demasiado tiempo. Por la aburrición, ¿verdad? Como pasar de entrenar con los amigos y con los entrenadores, con mucha gente, etcétera, a pasar a entrenar sola. Ujú, Pero sí, entonces, digamos, un día normal de entrenamiento, al principio entrenaba las mismas horas y todo, pero después me fui como acortando las horas, entonces ahorita estoy entrenando en la tarde, antes entrenaba en la noche, ahora estoy entrenando solo en la tarde, igual ujú. mismos días y las 3 mismas horas al mismo tiempo. ¿Afecta algo entrenar, digamos, en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿O es lo mismo? No, mucha gente podría decir que es lo mismo, pero digamos, como yo, yo Ujú, como arquera, no. Yo prefiero entrenar, o antes prefería entrenar de noche por el hecho que no hacía como mucho calor, que el sol y todo esto. ujú. Pero, digamos, aquí en la casa sí puedo entrenar de noche porque hay buena iluminación y todo eso. Pero en espacios abiertos, como en un entrenamiento, digamos, en una cancha o algo así, a veces puede ser un poco tedioso porque a veces la paca o la diana no se ve o que el arco mismo usted no se ve. Entonces, digamos, para nosotros los recursos que hay que alinear la cuerda con el arco era extremadamente difícil, o a mí al menos se me hacía difícil. Pero de mi preferencia, antes era como de noche, o al menos aquí en mi casa prefiero entrenar de noche, pero estaba entrenando de tarde porque hay más iluminación y pues sí. Está bien. ¿Todos los arcos son iguales o el arco que se usa tiene que ser especializado para la persona? Pues sí, digamos. Um, El arco compuesto también, digamos, el arco recurvo y compuesto. En el compuesto también hay desde arcos como pequeños o tal vez como no tan profesionales, a como también arcos súper, súper profesionales, ¿verdad? E igual en Ujú, el recurvo. Por ejemplo, existen marcas de marcas de marcas de marcas, ¿verdad? Igual de colores, de estilos, etcétera. Creo que también ujú. como tiene que ver con su preferencia. Si a usted le gusta más como un estilo o algo así, pero cada arco tiene una cosa, por decirlo así, que otro arco no tiene. Digamos, una marca tiene algo que la otra marca no tiene. Entonces, Ujú. creo que sí, depende como más de uno mismo. Pero sí, sí son diferentes, todos. Está bien. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están empezando tiro con arco? Bueno, primero que no se rindan, porque al principio sé que puede ser como medio aburrido, empezar, especialmente si uno no va a competencias o va a competencias y pierde, ¿verdad? Porque creo que todos empezamos así, absolutamente todos empezamos yendo a competencias y perdiendo. Ujú, Pero que sí, que nunca se rindan y que aunque todo vaya mal, por decirlo así, que si de verdad les gusta el deporte, que sigan practicando, porque especialmente ahora en cuarentena, el hecho que usted no practique o no tire, la única persona que se está viendo afectada es uno mismo, ¿verdad? ujú. Entonces, de que pues sigan practicando, que no se rindan. Y también una cosa que a mí me ayudó mucho, mucho, mucho fue el ponerme objetivos, plantearme objetivos. Entonces, pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Entonces, a corto plazo, ¿qué podría ser? Algo tan fácil como aumentar los volúmenes de flecha que uno tira por entrenamiento. O que ir a una competencia, digamos que quede de último lugar, pues bueno, entonces en la próxima competencia no quedar de último lugar, quedar de penúltimo, por ejemplo. De ahí ir subiendo y subiendo, y conforme uno mismo se va calculando uno mismo, uno puede llegar hasta ser campeona o campeón. Ujú. Está bien. Voy a pasar un poco con las preguntas que nos hicieron a través del Instagram. Okay. Ok. Una pregunta que me hicieron fue, ¿cómo ha sido el apoyo que has recibido y qué tipo de apoyo has recibido? Pues de parte de mis amigos y de mi familia ha sido como súper, súper infinita, de verdad. Ujú. Y también de los entrenadores siempre han estado ahí para mí, absolutamente siempre. Creo que la mayoría de apoyo que siempre he tenido ha sido como muy, muy positivo, muy bueno para mí. También forma parte de la inspiración. Sí, digamos, su mamá siempre ha estado como detrás de vos, porque incluso me acuerdo, Sí, ahora estaba acordándome, su mamá incluso hasta me dio café un día, es el día de una competencia o algo. Yo siempre me acuerdo, digamos, que su mamá siempre ha estado como ahí apoyándote y todo. sí. ¿Crees que eso influye también para que tengas una buena relación, digamos, el hecho de familia, estudios y
y el hecho de entrenar, digamos que eso te motive. Sí, sí, claro, sí, definitivamente. Ok. La siguiente pregunta es, ¿influye negativamente empezar tarde en el tiro con arco? Este muchacho empezó a los 20. Creo que no, 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 No no, tiene nada claro que que no. No, digamos, es que todo forma parte de la pasión que usted tenga por el deporte, que el amor que usted tenga por este deporte, especialmente en este deporte, que es como antes, a mí antes siempre me decían como que era el arte de repetir, por decirlo así. Entonces, si usted practica, su memoria muscular se va a ir formando para siempre hacer lo mismo. Y si usted hace siempre lo mismo bien, entonces usted puede, tenga la cantidad de años que tenga, o su forma física o lo que sea, usted puede lograr lo que quiera. Pero de verdad, si quiere. Este, bueno, nos contabas, por aquí nos volvieron a preguntar qué deportes practicabas antes del tiro con arco. Pues sí, Coméntalos un poco. natación al principio. Después me fui para gimnasia, era muy mala, entonces me salí y volví a natación después. Después me metí a fútbol y ahorita en tiro con arco. Ok. Ahí Juan Criado nos pregunta tres cosas que piensas son más importantes en el tiro con arco en el país. ¿Cómo? De nuevo, tres cosas. ¿Qué piensas que son más importantes en el tiro con arco del país? Para apoyar el tiro con arco del país, perdón. Ya lo Ah, entendí. sí, me quedé como medio perdida. Para apoyar entonces el tiro con Ajá. arco. Y tres cosas que crees que serían importantes para apoyarlo. Pues bueno, como apoyar a todos, ¿verdad? Que no haya ahí como, ¿verdad? Como malas vibras, por decirlo así, entre los arqueros. Am, También como, o sea, ver que este deporte en específico no es fácil, por decirlo así, porque mucha gente cree que el tiro con arco es fácil, entonces no lo practican. Ven que es solo hay una cosilla, tirarle a un lugar, un papel de colores y ya. Y cuando se Ujú, dan cuenta o cuando practican por primera vez algo así, es como, wow, de verdad es un deporte súper, súper chido, ¿verdad? ujú, Y súper complicado también. Así que sí, también como creo que también lo que estás haciendo como en ese momento, como hacer entrevistas así para conocer más de los deportes es súper importante. Por eso mismo, porque mucha gente no conoce nada sobre los deportes o conoce muy poquito. Entonces asume muchas cosas sobre esos mismos deportes. Sí que sí, el apoyo también y también influir, eso mismo, influir a otras personas a que practiquen el deporte y a ver si les gustan. ujú. De hecho, muchas veces a mí me han llegado a decir, ay, es que el tiro con arco es súper fácil porque nada más como jalar la cuerdita y nada más, Ujú. pero es que ellos piensan que es una cuerda, digamos, como súper floja, que usted nada más Como llega un y hace, y, elástico. ajá, ajá, exactamente, siempre Sí, pasa. sí. Eh, Antes de hacerte esas dos preguntas que me hicieron ahí, me gustaría preguntarte, cuando batiste el récord, ¿alguien llegó a entrevistarte? ¿Se dieron cuenta alguien en el país? O, digamos, yo sé que la Fedetica obviamente siempre como que lo pone en Facebook o demás, pero aparte de la federación, ¿alguien más te llegó a entrevistar o preguntarte? ¿Lo sacaron en algún lugar o no? Del centroamericano. Ajá. A ese centroamericano, La Nación publicó un artículo sobre mí, un pequeño artículo sobre mí, pero esa entrevista me la habían hecho muchísimos meses antes. Esa entrevista La Nación me la hizo en el primer torneo que fue en marzo, si no me equivoco. Ajá, en marzo, que como que lo juntaron y lo publicaron, pero bien fuera, si mal no recuerdo, no me hicieron ninguna entrevista además de esa de La Nación, pero que ya la habían hecho antes. No es Está exactamente bien. el mismo momento. Ok. Ahí nos preguntan si tienes objetivos para Juegos Olímpicos y para Juegos Panamericanos. Pues sí, este año iban a haber como varias competencias, ¿verdad? Que tenía como objetivos ir, al menos quedar bien. Pero pues sí, claro, eso es uno de mis objetivos a largo plazo, ¿verdad? Porque ya con todo este año sería como está el otro año y a ver ahí qué pasa, que sigo tirando Ujú. bien y si puedo clasificar, empezando por ahí, ¿verdad? Pero sí, definitivamente es uno de mis objetivos. Ok, otra pregunta que nos hicieron ahí, ¿cuál es la parte de la técnica de tiro con arco que más le ha costado depurar?
Definitivamente la mente. Eh, la técnica mental para mí en el tiro con arco es todo, es literalmente todo. Para mí, 80% de tiro con arco es la mente y tal vez como un 15% la técnica y el arco y un 5% del resto. Pero para mí la mente es exageradamente lo más importante y lo más difícil para mí que ha sido, ¿verdad? Porque yo al principio no creía en eso. A mí la gente me decía, mis entrenadores me decían como, es que usted tiene que tener una mente fuerte y que pensar en positivo y todo eso. Yo decía como, no, seguro soy como pura hablada, ¿verdad? Ujú. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que literalmente tiro con arco de la mente. Si usted piensa positivo, créame que le va a ir muy bien. Si usted piensa en negativo, en una competencia, en un entrenamiento, que voy a perder, que me está yendo súper mal, créame, usted le va a ir mal y créame, usted va a perder. Porque me pasó, como por todo un año, hasta que empecé a trabajar en la mente, ¿verdad? Y estar en positivo me fue mejorando. Sí, digamos, eso también pasa mucho que, digamos, la gente piensa es, ay, es un deporte, entonces es solo físico y no trabaja mucho el estilo de la mente. Sí. Entonces, es algo que la gente debería empezar a trabajar también. Ujú. Otra pregunta que nos dicen, ¿invitaría a otras mujeres jóvenes al tiro con arco? ¿Te ayudan en el estudio con la familia y amigos? Pregunta Claro que Juan sí, Criado. sí. Hola también. Sí, definitivamente sí. Es muy bonito el deporte, de verdad. Mucha gente, de verdad, como piensa que es muy fácil o aburrido tal vez, pero no, es muy, muy interesante. Especialmente si es una mujer y es joven, ¿verdad? Ujú. Que hace falta también arqueros en el país. Sí, yo creo que entre más arqueros haya, más va creciendo. Sí, sí. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el arco recurvo y el arco compuesto? Bueno, lo más notorio que se puede ver en un arco recurvo de un compuesto es que el compuesto tiene poleas y es como de más de precisión, por decirlo así. Pero yo siempre voy a hacer recurvo, entonces solo va a dar bien del recurvo. Eh, el recurvo, ambos arcos requieren fuerza, pero a la hora como de sostener el arco, por decirlo así, se requiere más fuerza en el recurvo. En las poleas, en los compuestos, lo que hace es como retener la fuerza en las poleas. Entonces, cuando usted está anclado, por decirlo así, para tirar, este es más como un poco más ligero que a comparación del recurvo. ¿Por qué elegiste Pero el sí, recurvo? no sé, tal vez por ser lo clásico, tal vez, porque el tiro con arco siempre ha sido como el recurvo en películas y así, siempre. Y no sé, un día, bueno, como el año pasado, tiré como pocas flechas con el compuesto y no me gustó para nada. No me gustó. Así que me quedo con el recurvo definitivamente. Pero hay gente que de verdad le gusta el compuesto y no cambiaría el compuesto. Entonces también es preferencia. Creo que Sí, también uno tiene que por tirar ahí como un está el poco de todos. comentarios que dicen que arriba el compuesto. Sí. Ok, ahí también nos Pero sí, pregunta, depende como de cada uno. ¿qué has aprendido del tiro con arco que lo puedas practicar en tu vida diaria? Definitivamente la mentalidad, la fuerza mental, de verdad a mí me ha funcionado demasiado. Por ejemplo, en el colegio, yo era una persona que me distraía como muy fácilmente y el tiro, o sea, por fuerza en el tiro con arco usted tiene que estar concentrado, no puede estar pensando en cualquier cosa, tanto en un entrenamiento como en una competencia. Y así que la concentración, o sea, mi mente mejoró demasiado tanto en la concentración, que de verdad se me hace como algo, ya ahorita muy fácil, o sea, concentrarme se me hace algo como de la normalidad. Pero sí, creo que lo mejor y lo que más he aprendido al tiro con arco, lo que más que me ha dejado es la mente, en no estar negativa, estar siempre positiva, pensando en lo mejor y pues sí. Ujú. Una pieza de tu equipo que no cambiarías por nada. Mm, mm, um, Bueno, tu equipo es súper lindo. Mientras vas difícil. pensando, te lo voy a admirar. Tu equipo es súper lindo, es un color súper hermoso y todo. Y yo sé que lo color súper bien, porque hasta incluso le pones una almohada y todo lo demás. Ay, no sé, es una pregunta muy difícil. Me gusta todo mi arco. Um, Tal vez las flechas, sí, como, no sé, es difícil. Como tal vez el riser, las palas y las flechas. Esas tres cosas. Y Esos los no los colores también. cambiarías. Sí, son Sí. colores hermosos. Ahí nos pregunta Ian, ¿qué consejo le darías a alguien que está iniciando el deporte?
Hola, Ian. Am, que no se rindan, ¿verdad? Que tengan mucha paciencia en el deporte, porque puede ser difícil al principio, tanto físicamente como, ¿verdad? Como mentalmente, que tal vez uno empiece a ir a competencias o que uno esté tirando como a la par de una persona que tira súper bien, entonces ve Ujú. que siempre esta persona está haciendo súper mega puntajes y que uno está apenas está empezando, entonces no tira tan bien. Entonces tal vez uno se puede desilusionar y ser como, ay no, jamás le voy a ganar a esta persona, tanto en una competencia como en un medio de entrenamiento. Así que tener una mente positiva de ir creciendo y creciendo poco a poco, porque sí se va a hacer, sí se puede lograr. ¿Le ha costado balancear su tiempo con estudio y los entrenamientos? Pregunta Vale. Hola, Ale, también. Um, un poco, al principio sí. Y creo que lo que más me hizo como entrar en razón fue mi mamá, porque una pequeña historia. Las primeras veces que que yo fui a entrenar, yo estaba entrenando los domingos y tenía una tarea de matemáticas que era para el lunes. Y yo le dije a mi mamá que la hacía en la tarde, que la hacía en la noche, que no importara. Y ella me dijo que no, que hasta que no lo hiciera no podía ir a entrenar. Y yo no la hice porque le dije que lo iba a hacer el domingo en la noche. Y ese domingo en la mañana que íbamos a entrenar, ella me dijo como, ¿ya hizo la tarea? Yo le dije como, no. Y literalmente no fuimos a entrenar ese día porque yo no hice la tarea. Pero, y después de eso empecé, entonces de ahí empecé como, tengo que hacer las tareas, tengo que hacer los proyectos. Entonces empecé como con una agenda y empecé a poner todas las cosas, todas las tareas, todos los proyectos, absolutamente todo, e iba chequeando lo que yo estaba haciendo. Y al principio eso me pasó porque también digamos, al principio solo entrenaba los domingos, pero después empecé a entrenar entre semana. Entonces ya estaba entrenando casi que 5 o 4 días a la semana. Entonces se volvía súper más complicado. Pero fue un reto, pero que uno sí se puede acomodar y sí lo puede lograr, todas las cosas, tanto como en el estudio, como trabajo, como en el deporte o las tres, ¿verdad? Porque hay mucha gente que hace las tres, gente que conozco que trabaja, estudia y está en el deporte y o sea, de las tres cosas son súper, súper buenos. Ujú. Ay, voy a ver, se me perdió cómo voy a coger aquí con las preguntas porque se están haciendo varias. Dice, ¿te gusta la competencia por equipos? Em, el mixto sí. En Ujú. tiro con arco ahí pues se pueden haber como dos equipos. Se pueden hacer equipos mixtos, que serían un hombre y una mujer de la misma categoría, o los equipos de tres, que son, digamos, tres mujeres o tres hombres, igual de la misma categoría. He tirado muy poco en equipos, eso sí tengo que reconocer. No he tirado como mucho, muchas veces. He tirado más que todo en mixto y me gusta más que el equipo de tres. El equipo de tres solo he tirado una vez, que fue en El Salvador, con otras tres chicas, pero sí me gusta más el mixto. Tal vez porque es más rápido y no sé, pero me gusta más. Ok, ahí Karina dijo que le gustaba demasiado entrenar con vos. Ah, hola, Cari. Ahí nos ponen cuando estaba iniciando, ¿qué la motivó a no dejarlo tirado? Am, no sé, sinceramente. Es que desde la primera vez que llegué, cogí un arco y tiré, de verdad me gustó demasiado. O sea, fue algo súper extraño. Fue como una conexión con el deporte. Me gustó mucho, pero no sé. Tal vez Cuando como, iniciaste, tal vez bueno, sí, como entrenar más, digamos, como ir a más torneos y empezar como a ganar más torneos y cosas así, tal vez. Pero sí. cuando iniciaste, ¿supiste que ibas a tener un rendimiento tan bueno como lo tienes ahorita? No, 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 definitivamente no, Fue especialmente porque ya inesperado. había pasado por muchos deportes y todos los había dejado botados. Entonces, pues no, nunca creí que iba a ser algo tan grande. Ujú. ¿Te gusta más el indoor o el outdoor? El outdoor, definitivamente. No me gusta el indoor para nada. Hay ¿No te personas que gusta? sí prefieren el indoor, definitivamente, pero a mí no me gusta. Es para mí la peor cosa mentalmente que le puede pasar a mi mente. No me gusta, prefiero el outdoor. Pero hay gente que de verdad le gusta y ama el indoor. Así que mis respetos para esas personas. Bueno, a mí me gusta más el indoor porque nunca he ido a un outdoor, entonces Ah, súper motiva. tengo que ir. Dino, para finalizar, ¿qué te espera en el futuro? Uf, la verdad no sé, me gustaría saber a mí también. Am,
esperaría salir más, ¿verdad? Ir a competencias, más en competencias internacionales y conocer a muchos arqueros, ¿verdad? Que lo inspiran a uno y saber cómo sus historias y cosas así. Me gustaría romper más récords, tanto nacionales como internacionales, y tener los récords como los mejores, ¿verdad? Que sean como con los puntajes más altos y que sean, que sé, y tal vez influenciar a más personas, a niños y a jóvenes y adultos, a que se unan al deporte, se unan al tiro con arco, para que de verdad vean que es un deporte súper chido y para que el deporte crezca en Costa Rica, especialmente. Ok, voy a hacer las últimas dos preguntas ahí que me entraron, eh, que ya se me perdieron. Bueno, Vale nos pregunta si siente que ha tenido el apoyo necesario por sus amigos. En este momento sí, sí. Ujú. Y Carlos pregunta si tuvieras que ir a cualquier otro país a entrenar, ¿cuál país te gustaría ir? ¿Y por qué? Uh, um, Diría que en Corea, pero debe ser demasiado duro. De verdad, había como un video como cómo entrenar a los coreanos y probablemente yo moriría, especialmente en la parte física. Así que me gustaría ir a Corea, pero a observar, no a competir ahí ni a entrenar ahí. Bueno, a competir tal vez, pero a entrenar no. Tal vez en Estados Unidos, porque hay muchos, muchos arqueros, tanto grandes, así que están como en los tops del mundo, Ujú. y también hay personas tal vez de mi edad o hasta más pequeñas que han roto demasiadas cosas y que son súper arqueros. Entonces tal vez como para como hablar con ellos y decirles como, wow, ¿cómo hicieron tanto, verdad? Ujú. Está bien, y pues no, darte las gracias. Yo he sido muy fan suya desde hace mucho tiempo. Te he venido, nunca le he dicho nada, por supuesto, porque, pero sí, sí como que me gusta mucho su trabajo, la forma en la que tiras y demás. Gracias. Hay muchas personas que están muy interesadas en el tiro con arco, entonces los invitamos a seguir la página de la Federación de Tiro con Arco en Costa Rica. La pueden Ujú. buscar como FEDETIC incluso. Y los invitamos a las competencias, apenas podamos. Vamos a volver muy pronto, se los prometo que muy pronto, nada más es de quedarnos guardados en la casa un ratito y ya muy pronto vamos a volver. Y decirles que hay muchas personas que están haciendo muchas preguntas. Vamos a hacer una segunda entrevista, vamos a traer a alguien de arco compuesto también para ver más o menos como las dos perspectivas, por qué es que les gusta más a unos, por qué es que les gusta más a otros y demás. Y ahí cuando estemos con la próxima entrevista de tiro con arco, yo les estaría avisando a ustedes, a todos los que están conectados, los estaría poniendo por acá y los estoy diciendo a los entrenadores nacionales de tiro con arco, ¿verdad? Por supuesto. La otra semana entrevistamos a Abigail Sancho, que es seleccionada nacional de fútbol y entrena, bueno, está participando ahorita con Saprissa. Y no, gracias a todos por ver, gracias a Judy por aceptar la invitación. Queda la entrevista por si hay alguien más, si no pudieron verla completa, queda acá en el Instagram y pues no, muchas gracias y buenas noches. Más bien, muchas gracias a usted por invitarme. Con gusto. Gracias. Chao.